Bienvenidos en esta mañana, amados hermanos. Es un gusto y un privilegio poder estar en una bonita mañana de domingo. Tenemos un hermoso día del sol, no hace frío como otros domingos, así que vamos a emplearlo en esta mañana con devoción a nuestro Señor. Amén. El domingo pasado hablamos acerca del pecado de David y vimos las consecuencias de un pecado no confesado, un pecado oculto. Las consecuencias que acarrea no tan solo a la vida de aquel que lo encubre, sino a la misma familia, al entorno y todo lo que sucede alrededor. Creo y creemos en las Escrituras que la Biblia dice que solamente la sangre de Jesucristo nos puede perdonar. Amén. Y limpiarnos de todo pecado. Solamente los hijos de Dios pueden entender este principio, que cada vez que pecamos, abogado tenemos para con el Padre a través de la confesión de nuestros pecados. Pero en ningún lado la Escritura dice que el pecado deja o queda sin consecuencia. Al contrario, el pecado de Adán abrió las puertas a la muerte. Y usted sabe que la Escritura dice que todos vamos a morir. La evidencia de que las consecuencias del pecado siguen estando es que la gente sigue muriendo. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos la esperanza de la gloria venidera. Cuando Cristo nuestro Señor venga, vamos a ser transformados totalmente en gloria y ya no va a quedar ninguna de esas secuelas del pecado. Acá hay hermanos que han estado quizás enredados en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad sexual, en el ocultismo, en la mentira, en el juego. Muchas de estas cosas probablemente haya habido en algunos momentos inclinaciones homosexuales en algunos, o muchos que pueden escuchar o ver este video. Pero la Escritura dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Hemos sido perdonados, pero probablemente las consecuencias del pecado continúan y desarrollaron un impacto en nuestro alrededor. Tal vez personas han quebrado económicamente, han quedado con sus cuerpos enfermos, heridos, probablemente la relación matrimonial en algunos casos se disolvió, la familia está disuelta, las consecuencias son graves. Por esa razón es que nuestro Señor nos dice que el que está en Cristo no peca, habla de la seguridad. En esta mañana voy a hablar acerca de la necesidad de ver que nosotros como barro no somos los que moldeamos al alfarero, sino que es el alfarero el que tiene autoridad y potestad sobre nuestras vidas para moldearnos. Eso significa de que aquellos que creen que podemos hacer torcer la voluntad de Dios o los decretos eternos de Dios son personas que aún no han conocido a Dios. Nosotros somos personas, como dice la Escritura, hechuras de Dios, hechos por Dios. Dios es el autor de todo lo que existe, todo lo creado. La ciencia tiene muchas teorías. La teoría de la evolución, la teoría del impacto del Big Bang. Muchas teorías, pero son teorías y jamás fueron ni serán comprobadas. Solamente la Escritura, la palabra de Dios, afirma categóricamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna ciencia en el mundo que pueda tener la exactitud y la certeza de que el creador de todas las cosas es Dios. Hay un solo Dios, un solo creador, el único Dios verdadero. Cuando vemos distintas religiones que manifiestan su creencia en sus dioses, esos dioses son creados por el hombre, por lo tanto, es entender que el barro ha creado a su alfarero. El barro ha moldeado a su alfarero. Para que nosotros tengamos el fuerte consuelo y la gran seguridad de que estamos creciendo y que estamos siendo moldeados por el Dios eterno, es entender que todo las cosas que nos acontecen, todas las situaciones que nos pasan, día tras día, momento tras momento, situaciones difíciles, durísimas, traumáticas, situaciones límites,
Somos nosotros los que estamos en las manos de un Dios que sabe lo que hace. Jamás podemos pensar que nuestro Dios se olvidó de nosotros. Puede ser que no lo sepas, o que no lo veas, o que no lo sientas. Simplemente porque somos el barro en las manos del alfarero. Capítulo 18 de Jeremías es un capítulo y unos versículos que a mí me ministró muchísimo de hace muchos años y que cada vez que lo leo o lo enseño produce en mi corazón una sensación de paz que empuja cualquier entendimiento humano. Es una seguridad de que Dios está haciendo algo en mi vida y que lo que hace Dios es eterno. Según Eclesiastés dice, conoce que todo lo que hizo Dios lo hizo con eternidad. O sea que nuestra obra es eterna. Lo que Dios está haciendo en nosotros es para siempre. No se termina cuando morimos, sino que eso simplemente es una puerta para entrar al uso eterno. Jeremías capítulo 18 habla de la señal del alfarero y el barro. Quiero hacer hincapié en esto. Muchos podemos tomar estos versículos del 1 al 6 para motivarnos, para alentarnos, para inducir a un cristiano que está cabizbajo o pasando pruebas a que se fortalezca en el Señor. Y vale, claro que sirven. Pero lo que sí tenemos que entender es que el contexto es terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en gran apostasía, en gran pecado. Se había vuelto la espalda a Dios. Este capítulo 18 es un llamado a la consagración, un llamado a la comunión, que es lo que quiero enfatizar en esta mañana en todo el grupo de los hermanos aquí presentes. Un llamado a la consagración. Te lo digo más criollamente. Dios te está llamando a que te consagres y que no juegues más, porque Dios no está jugando. Dios te llama a que te consagres. ¿Por qué? ¿Se acuerdan Jeremías, que fue llamado por el Señor y le dijo: Jeremías, antes que nacieses, antes que te formases en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones? Tú irás y hablarás todas las palabras que yo te he dicho. Y Jeremías dijo: Señor, yo soy un niño, no sé hablar, soy torpe, soy inmaduro. Y él dijo: no digas que eres niño, porque todo lo que yo te diga tú lo dirás. Entonces Jeremías comenzó a denunciar el pecado y empezó a decir que venía de Babilonia una gran destrucción. Y Jeremías decía, de parte de Dios: así dice el Señor, muchos de ustedes dicen que nunca nuestra ciudad caerá porque nosotros tenemos el templo de Dios, y si el templo de Dios está aquí, nunca nos va a pasar nada porque casa de Dios es esta. Pero el Señor ha dicho así: han pecado delante de mis ojos, han hecho abominación de mi nombre, por lo tanto yo envío juicio. Todo esto conocemos que en la historia el rey de Israel decidió no obedecer a Dios, por lo tanto conocemos de que vino Nabucodonosor, sitió Jerusalén y llevó cautivo y destruyó el templo. Por esa razón, Dios le muestra a Jeremías la visión del alfarero y le dice lo siguiente. Preste atención. Palabra de Jehová vino a mí, a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice
Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Vamos a leer fuerte juntos el versículo 6, por favor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, dígalo fuerte, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No hay ninguna duda lo que la Escritura revela. Somos como el barro en las manos del alfarero. Lo que debemos rescatar ahora es lo siguiente. Dios le dijo a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué podemos encontrar en la casa del alfarero? Podemos aprender, podemos responder los por qué a mí, Señor. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Podremos responder a preguntas. Podemos sacarnos dudas de pensar de que Dios se olvidó de mí, que no me tiene en cuenta. Podemos llegar a tener la convicción de que jamás las manos del alfarero se apartaron del barro, ni los ojos del alfarero dejaron de mirarte, aunque a veces pensás que eso no sucede. ¿Qué aprendemos en la casa del alfarero? Vemos un personaje, el alfarero. Este tipifica al Padre. Vemos un instrumento, la rueda. La rueda es de roca. La roca es Cristo. Nosotros el barro en Cristo, en la roca somos moldeables. El agua con que se humedece las manos del alfarero es la palabra de Dios. Y las manos del alfarero es la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros, moldeándonos. Las herramientas que utiliza el alfarero son los ministros, los pastores, los siervos, aquellos que corrigen, que dan la palabra, que traen el consuelo, que traen la exhortación. Muchas veces Dios utiliza circunstancias como herramientas para sacar cosas que sobran de nuestras vidas. Y por supuesto, el barro, aquel barro que no tiene valor, un barro, aquel inservible barro para muchos, el Señor lo transforma en una porcelana carísima, preciosa. Pero cuando culminó y terminó la tarea, me impactó un video que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a entrar a la casa del alfarero, vamos a ver qué hace un alfarero, cómo lo hace. Yo voy a correr esto un poquito para atrás para que los hermanos puedan ver. Yo también me voy a correr, ¿sí? Es un alfarero cristiano que va explicando lo que es realmente la tarea. Pero quiero que una vez que podamos ver esta ilustración, esta enseñanza, yo quiero que usted sea sensible al Espíritu Santo y que cada vez que Él habla y cada vez que usted ve lo que está haciendo este hermano, se vea usted allí, en esa rueda. Amén. Artesano de aquí de Tlaquepaque, Jalisco, y tengo el privilegio de compartir con ustedes lo que Dios ha hecho con mi vida y me lo ha mostrado a través del barro, a través del proceso con el barro, ¿verdad? Entonces yo quiero de veras platicarles a ustedes lo que Dios ha hecho con mi vida. Y yo fui joven también y buscaba yo mucho sobre la vida, buscaba mucho sobre Dios. Yo no sabía ni qué buscaba, pero buscaba algo más de lo que yo veía en normal, ¿no? Entonces yo viajé mucho por muchos países, viajé y buscaba, fui hacia el Oriente, al Medio Oriente, aquí en América Latina, buscaba y me metía todo para encontrar algo, y la verdad creía yo que iba en el camino correcto buscando, y entonces como no encontraba algo, pues yo formaba mi propio Dios, formaba mi propio concepto de la vida, el concepto de Dios.
pero hasta que Dios me mostró definitivamente lo que Él es, y es lo que yo quiero mostrarles en esta tarde, porque Él dice en su palabra que Él es el alfarero y nosotros como barro en sus manos. Y tengo la bendición, el privilegio de ser yo también alfarero y poder entender lo que Él quiso decir con esto, ¿verdad? Y podérselo transmitir a ustedes. Entonces yo, la verdad, les quiero preguntar una cosa, y les quiero decir también que el alfarero, para poder trabajar y para poder hacer algo, él necesita barro. Y si Él dice que nosotros somos como barro en sus manos, Él necesita tomarnos con sus manos y empezar a trabajar. Pero para eso tú tienes que tomar el papel de barro. Y eso es, tú lo dices, pues ¿cómo el papel de barro? Sí, el papel de barro es muy importante, y yo te quisiera decir que encontrarás un material más sin valor, por decirlo así, que el barro. El barro es lo más barato que tú puedes conseguir. Aquí en Tlaquepaque, para las macetas, los alfareros consiguen el barro más o menos a 80 centavos de mexicanos, 1 kilo de barro. Entonces, eso es lo que tú necesitas, primero que todo, tener el valor de barro, para llegar a Dios, para llegar de veras que Él pueda tomarte en sus manos. Tú tienes que llegar de veras sin tus títulos, sin tu dinero, sin tu poder, sin nada, sin valor, de veras, porque Él es el que te va a dar valor cuando Él forme la pieza que Él tiene pensado formar en ti. Entonces, el punto importante aquí es que de veras tú tienes que dejar todo lo que tú crees que vales, o lo que tú crees que has hecho, la fama que tú has logrado, lo que tú has hecho que te respeten los demás, no sé cuántas cosas tú crees que vales o tengas. Delante de Dios, Él es Dios y tú eres barro. Él es el alfarero y tú de veras eres su material para trabajar. Yo te quiero mostrar ahora, precisamente tomando esta bola de barro, ya con agua lista para empezar el proceso. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro? Una de las cualidades importantes, o dentro de las más importantes, es la plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Es precisamente la capacidad de poder yo hacer del barro como yo quiero formar, ¿no? Si le hago para aquí, lo puedo hacer. Si le doblo para acá, lo puedo hacer. Y esa es una cualidad que tiene el barro, que muchos otros materiales no tienen. Entonces, por eso el alfarero tiene que tomar un barro que sea plástico, que sea moldeable, que sea manejable, que tenga esa cualidad de poderse dejar guiar, dirigir. Bueno, una vez que yo tengo el barro en mis manos, que ese es otro paso importante que tú como joven tienes que hacer, es decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy para que tú me tomes en tus manos y hagas como tú sabes hacer. Entonces, tú a veces, el barro no sabe qué va a pasar, pero Dios sí sabe qué va a hacer. Entonces, lo que hace el alfarero al principio del proceso es precisamente toma el barro en sus manos y empieza a sacar aire y a homogeneizar toda la dureza de toda esta masa de barro. Y lo hace a través del amasado, que le llamamos nosotros, y es precisamente para quitar todo ese aire que hay dentro y las diferentes durezas que hay también dentro de esta masa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente nosotros creemos a veces que somos algo. Y hay o decimos, bueno, es que yo ya di toda mi vida, o sea, le digo al Señor que haga las cosas, pero a veces ni sabemos nosotros. Y sí hay dentro de nosotros muchas cosas que nos creemos, y es precisamente ese es el aire que Dios quiere sacar de este barro. Y hay áreas que son duras en nuestras vidas, hay áreas más blandas, hay áreas más duras, y lo que quiere Dios es precisamente todo dejarlo más suave para poder llegar y trabajar, ¿sí? Entonces, pero para esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es presionando para poder sacar el aire. Si yo no presiono, yo no puedo homogenizar la dureza de esta bola y no puedo sacar el aire. Por eso tengo que llevar
una presión constante y nunca acabo de presionar hasta que yo veo que esta bola está lista para trabajar y para poderla llevar a la rueda del alfarero y hacer la vasija que yo ya tengo planeada hacer. Bueno, ya estamos aquí listos para trabajar, listos para formar de esta bola de barro. Yo quisiera leerles Jeremías 18, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces aquí nos dice muy claramente la palabra. Me voy a enfocar nada más dentro de este versículo a que somos barro, somos su casa, somos su familia, una vez que hemos decidido de veras que Él tome nuestra vida en sus manos. Y Él empieza a tomarnos después de habernos amasado y precisamente nos empieza a poner en la rueda del alfarero. Y aquí es donde Él empieza el proceso. Y ustedes vieron qué fue lo que hice. Fue poner el barro en la rueda, que es una roca. Esta es una roca de yeso. Precisamente cuando Dios quiere trabajar con nosotros como alfarero en la rueda, es precisamente sobre la roca, que es Cristo. Y Él empieza precisamente a formar dentro de lo que Él tiene planeado sobre la roca. La vasija que Él está mencionando aquí es sobre la rueda del alfarero, es sobre Cristo. No es sobre otro lugar, es sobre la roca. Y nosotros, y ustedes jóvenes, solamente podemos ser formados y guiados por Dios sobre la roca. Una vez puestos sobre la roca, ¿qué es lo que hace el alfarero? Empieza a hacer girar el barro, y si ustedes se fijan cómo gira el barro y cómo gira la roca, son diferentes, pero empieza el proceso en haber presión para que el barro empiece a girar conforme la roca. Tiene que haber una presión, tiene que haber esa presión, pero si ustedes, una cosa que es siempre del alfarero, es poco a poco y es con mucho cuidado. Lleva su tiempo, lleva presión y va haciendo el alfarero precisamente que poco a poco esta masa de barro empiece a girar sobre la roca, sobre la rueda del alfarero. Y ustedes se han fijado que nunca dejo que este barro esté seco. Siempre lo estoy alimentando. Lo estoy alimentando y lo estoy alimentando de agua, que es precisamente lo que le da esa capacidad de poder ser guiado por mis manos. Es la palabra de Dios. Es continuo, que la palabra de Dios tiene que estar sobre el barro a diario. En este momento no despego de veras mis manos del barro, pero siempre tiene que estar húmedo para que pueda resbalar mis manos. Creemos que sin la palabra de Dios podemos hacer algo, pero no se puede. El alfarero necesita constantemente del agua, constantemente del Espíritu de Dios por medio de su palabra,
para poder formarnos, para poder guiarnos y dejarnos precisamente girando sobre la roca, conforme a la roca. Y eso es algo para poder ser formados y guiados por Dios. Debemos de ser totalmente plásticos, como lo dije al principio, para poder, de acuerdo a lo que las manos del alfarero estaban haciendo, ahí ir donde las manos nos querían llevar. ¿Sí? Ahora, una vez que ya estás tú dispuesto a estar girando, a estar caminando sobre los principios de la palabra de Dios, sobre los principios del verbo de Dios, entonces, ¿qué es lo que procede a hacer el alfarero? El alfarero necesita hacer la base de la pieza. ¿Y qué es lo que hace? Empieza con sus dedos a profundizar en la masa de barro. Si se fijan, cada vez entro más profundo para poder hacer una base. Eso mismo hace Dios con nosotros. Tiene que entrar en lo profundo de tu corazón para poder hacer una base, para poder darte los principios que necesitas en tu vida continuamente, en todo tu caminar. Necesitas una base, necesitas principios, necesitas la palabra que sea el eje de tu vida. Uno cree, sobre todo cuando es joven, que puede hacer todas las cosas, que uno puede hacer todas las cosas. Pero muchas veces nuestros pensamientos van no conforme a lo que Dios ha establecido y creemos que esa es nuestra base para muchas cosas. Pero te lo por seguro que si tú no has dejado que el alfarero haga la base que él tiene planeado hacer para tu vida, entonces de veras algo peligroso puede acontecer. Esa base son límites. Su palabra siempre nos llena de límites para nuestra libertad. Porque Dios quiere la verdadera libertad de nosotros, pero Él nos hizo de una manera que tenemos que funcionar de acuerdo a la manera que Él nos hizo. Y esa manera tiene límites para nosotros funcionar libremente. ¿Sí? ¿Ok? Una vez aquí que ya está la base, el siguiente paso es empezar a levantar la pieza. Estoy listo, ya dejé una base para levantar, para empezar a hacer lo que tanto anhela el alfarero, que es empezar a levantar para después darle una forma a lo que yo ya tengo planeado. Si ustedes se fijan, el barro no saben qué va a terminar todavía, pero el alfarero ya lo tiene planeado desde el inicio. Desde que yo tomé esa pella de barro, tomé la cantidad de barro adecuada para lo que yo había planeado, y entonces yo ya tengo un plan, ¿sí? Y como alfarero también, como el alfarero que es Dios, que no le gusta hacer todas las vasijas iguales, le gusta divertirse y tiene planes precisamente diferentes, y a él le gusta hacer vasija tras vasija diferente, porque es más divertido y de veras más disfrutable el trabajo cuando empezamos a hacer ahorita una, después otra. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él tiene propósitos. Se pueden hacer floreros, se pueden hacer ollas, se pueden hacer platos hondos, tendidos, de todo tipo, y de todos cuellos y de todas las formas. Y todos tienen diferentes usos también. A veces creemos que todos tenemos que ser floreros. A veces todos creemos que debemos de ser platos o jarras. No,
todos tenemos diferentes usos y para diferentes circunstancias, de acuerdo a lo que dice su palabra también. Yo les quiero mostrar qué hace el alfarero para empezar a levantar y dar forma. Empiezo a presionar con mi mano, la que está en la parte externa, y a jalar con la que está en la parte interna. ¿Sí? Y lo tengo que hacer con mucho cuidado, porque si lo hago en un ritmo diferente, se pueden formar diferentes grosores y eso es muy peligroso en cuanto la pieza esté más alta. Y tengo que cuidar siempre que no pierda el giro conforme a la roca, siempre, en todo momento. No puedo dejar que esto se desbalancee porque si no puede llegar a caerse. Y dos cosas muy importantes: no puedo dejar de vertir agua sobre esta pieza porque si no se reseca y no puede correr mis manos. Como les había dicho, el estar cerca de la palabra, el estar cerca de Él, es de toda la vida, porque el proceso de formarnos es de toda la vida. Hay otra cosa importante que yo les quiero decir a través de este proceso, es que, como les dije, que con mucho cuidado, yo cada vez que hago una pieza lo disfruto muchísimo. Es un privilegio poder ser alfarero, poder serlo. Y saben que Dios disfruta trabajando con cada una de nuestras vidas. Y si está disfrutando, ténganlo por seguro que está vertiendo todo su amor sobre nosotros. Todo el proceso es un proceso de veras de amor, de cuidado, de que no se desbalancee, haga chueca la pieza, que no pierda el balance, que no pierda la línea, que no pierda el giro conforme la roca. Todo el tiempo de estar cuidando uno y otro detalle, y de veras eso es algo que uno se puede pasar las horas y las horas trabajando en esto, y es algo de veras que se disfruta, ¿no? Dios, que es Dios de amor, todo el tiempo está de veras con nosotros, tratándonos con amor, aunque a veces creemos que por el hecho de que nos presiona, decimos que Dios no nos trata con amor. Pero si ustedes se fijan, yo para poder levantar tengo que presionar. Y hay veces que el alfarero tiene que quitar parte que le estorba para poder seguir levantando, y usa instrumentos que pueden ser pastores, líderes espirituales, que él sabe cuáles son y cómo son y qué tienen que hacer y qué tienen que quitar. A veces nosotros creemos que las amistades que tenemos, los lugares que frecuentamos, no tienen nada de malo, pero para poder seguir creciendo, para poder seguir yéndonos en la voluntad del Señor, Él tiene que quitar ciertas áreas, ciertos lugares, ciertas amistades, porque Él quiere levantar más. Él quiere que crezcamos más. Él quiere que lleguemos a ser la vasija que Él ya se ha propuesto que seamos. Él ya tiene totalmente calculada la altura, la anchura, toda la forma de lo que vamos a hacer, de lo que la vasija va a hacer. Ahorita yo todavía no le doy forma, lo estoy haciendo como un tipo cilindro para de ahí partir. Yo ahorita, por estar aquí comentándolo con ustedes, a veces me he despegado
mis manos de la pieza. Pero generalmente cuando trabajo solo, estoy constantemente sobándola, no despego mis manos de la pieza. Y eso pasa también en nuestra relación con Dios. Creemos que Dios despegó sus manos de nosotros, porque no crecemos, porque se está esperando el alfarero ciertos momentos para poder levantar más o poder dar una forma, pero nunca he despegado las manos de la vasija. Siempre tengo cuidado de ella, siempre. Y si otra cosa se han fijado, casi no he volteado a verlos, o a la cámara, no he volteado a ver a la cámara. ¿Por qué? Porque estoy atento a lo que pueda suceder a esta vasija. Yo no despego mis ojos. Si lo hago es por verlos, por ver a la cámara, pero Dios no despega sus ojos de nosotros, de veras. Creemos que a veces Dios ya no nos quiere, creemos que a veces Dios se ha olvidado de nosotros, pero ténganlo por seguro que Dios no se ha olvidado de ustedes. ¿Sí? Ya estamos listos para dar un poquito de forma. Y eso es algo que el alfarero disfruta mucho. Puedes tirar un poquito más para ya el siguiente paso empezar a dar forma. Sigue habiendo presión, porque el alfarero cree que todavía puede presionar más para que crezca más. Hay vasijas que son preciosas y no necesitan levantarse tanto. Hay vasijas que se levantan mucho más que esta. Todas son diferentes, ¿sí? Cada quien tenemos nuestra capacidad, pero el alfarero la conoce y la siente conforme va trabajando. ¿Ok? Yo aquí ya estoy listo para empezar a dar forma. Yo, como alfarero, pues yo he llevado a cabo todo esto, yo quisiera terminarlo, pero yo quiero mostrarles qué pasa si alguien que no es el alfarero viene y empieza a querer formar, a querer dar el terminado, o si ustedes como personas quieren que alguien se mete en su vida y empiece a decirles cosas muy diferentes que aparentan muy bonitas, aparentan ser modernas, contemporáneas, aparentan ser de veras agradables, como le pareció a Eva, precisamente agradable a la vista, el fruto, ¿verdad? Janet, yo quisiera invitarte. Tú no eres alfarera, por eso te invito. Pero que si gustas trabajar un poco en las ruedas, tu mejor esfuerzo para... Yo me voy a parar, siéntate aquí. Si gustas mojarte las manos tantito. ¿Las dos? Las dos. Ok, ya puedes. Yo te le voy a mover tantito la velocidad. Ajá. Entonces empieza a darle una forma conforme tú lo que quieras dar. Le voy a dar despacito para que... O mejor, si quieres... ¿Se le puede dar más fuerte? ¿Se le puede? No. ¿Cómo creen que yo estoy ahorita? ¿Sí? Yo ahorita definitivamente yo estoy preocupado. ¿Por qué? Porque vino alguien y metió mano en algo que yo iba formando con mucho cuidado. Pero fue nada, apenas lo toqué. Eso pasa precisamente en nuestras vidas. Creemos que por el hecho de que nada más hice esto, nada más fui con estas personas, nada más es un ratito, nada más es un pequeño momento, con eso es suficiente para que empiece a deformarse. Y el alfarero, si quiere tomar ahorita la pieza, le va a costar trabajo poder hacer lo que yo tenía planeado hacer. ¿Sí? Wow. Si gustas meter tu mano y trata de arreglarlo, una mano adentro y otra afuera como yo lo trabajaba. ¿Con agua? Con agua, sí está bien. ¿Se le da velocidad? Sí, no, te lo dejo así para que trates de tú con cuidado.
lo mejor que puedas. Bueno. Ok. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos que siga o que no siga? Bueno, vamos a ser un poco misericordiosos con esta pieza de barro y vamos a que el alfarero la vuelva a tomar. Gracias, Janet, te agradezco que nos hayas mostrado esto. Bueno, ustedes de veras, esto pasa. O sea, no es nada más que Janet vino a destruir, no, quiso hacer su mejor esfuerzo, pero ¿saben qué? El alfarero sabe trabajar el barro. Una persona, creen que saben trabajar el barro muchas veces, pero dice la palabra de Dios que Él es el alfarero. No es un alfarero. Él es el que nos ha creado a nosotros y quiere formarnos, quiere llevarnos a ser útiles. La vasija de barro tiene una utilidad y esa utilidad Él la planeó desde un principio. Desde el vientre de nuestra madre nosotros ya estábamos con un plan trazado en nuestras vidas por el alfarero. Pero nosotros nos creemos que sabemos mucho, o que hay gente que nos apantalla, que nos dice, híjole, es que esto es maravilloso, y lo dejamos que se meta en nuestras vidas y empieza esto. Y muchas veces, vamos a suponer que llega una persona y nos forma así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta pieza parece una pieza moderna, ¿sí o no? Se ve acá suave, ¿no? Puede venir alguien que no es el alfarero y de repente con su capacidad, pues le puede salir una pieza a todo dar. Es una pieza, podría ser un arte moderno, pero ¿saben qué? No era lo que el alfarero había planeado. No era lo que el alfarero había planeado. Y podrás tú decir, ¿sabes qué? Es que quedé padre, es que voy bien, es que no, ¿sabes qué? Si el alfarero no es el que te está formando, no es el que está guiando tu vida, de veras, no vas a cumplir el propósito para el cual tú has nacido. Porque no nada más es nacer y vivir, porque el plan de Dios no nada más se acaba dentro de 80 años, 70, 90, no sé cuántos más. Es eterno y es un plan para toda la eternidad. Y si el alfarero deja que alguien venga, o si tú como barro dejas que alguien venga y meta su mano aquí, entonces, ¿sabes qué? Hay muchos desperfectos dentro de la pieza. Empieza a haber áreas más delgadas y más gruesas, y a la hora que venga el fuego, a la hora que venga el secado, a la hora que vengan más partes del proceso, tú te puedes reventar. Tú puedes romperte, porque el alfarero sí sabe todo lo que le resta al proceso. El que vino y metió la mano aquí puede dejarte aparentemente que vas a hacer una pieza increíblemente bien, pero esto es solamente la parte inicial del proceso. ¿Sabes qué? Deja que Dios continúe su obra. Esto lleva tiempo. Esta pieza, si yo continúo el proceso, yo la termino más o menos en 2 a 3 semanas. Pasa por fuego, pasa por secados, pasa por decorados, pasa por muchas pruebas. Sabes que si alguien mete su mano en tu vida, hay muchos riesgos después, y tenlo por seguro que si acaso vas a llegar aparentemente bien por unos 70, 80 años más, pero no vas a llegar a una eternidad con Él, conforme Él lo planeó. Yo aquí quiero dejar esto y quiero decirte una cosa. Yo te invito a que te decidas a portarte como barro, humildad, siempre delante de su palabra, que Él bañe tu ser continuamente
con su palabra y tú puedas ser formado por el alfarero. Nunca el barro le ha dicho algo al alfarero. Siempre el alfarero es el que ha decidido hacer todo. Y hay diferentes planes. Hay piezas anchas, gruesas, delgadas, todo tipo. ¿Por qué tienes que ser igual que el que está a tu lado o el que tienes enfrente? Dios tiene un plan. Mientras tú te sigas dejando bañar por su palabra y entrar en esa intimidad con Él para que Él disfrute de tu ser, de tus cualidades y Él pueda formar lo que Él ha planeado para ti. De veras, toma esa decisión de ser como barro, de ser barro en sus manos. Nunca el barro me dice qué haga. Yo soy el que decido. Pero siempre el barro me ha mostrado su gran cualidad: moldeabilidad, nobleza, humildad, para yo hacerlo como yo he planeado hacerlo. Siempre en amor. Siempre he presionado, he estirado, he recortado, pero siempre lo he hecho en amor, porque yo tengo un plan para esta vasija. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una oración y yo quiero acompañarte en ella. Padre, yo quiero ser barro en tus manos, pero toda mi vida, porque yo sé que el proceso contigo acaba el día que yo me muera. Antes no va a acabar. Padre, aquí estoy y yo deseo que tú hagas conforme tu voluntad y no permitas que nadie, ni ninguna idea, ni ninguna corriente, ni ninguna fuente externa ajena a lo que tú eres pueda influir en mi vida. Padre, yo te doy las gracias, Dios, porque tú me has mostrado lo que eres tú y lo que yo soy. Padre, así quiero seguir en esa relación íntima contigo toda mi vida. En el nombre de Cristo, que Él es nuestra roca, nuestra salvación. Amén. No hay mucho que agregar. Creo que es muy claro el video y la enseñanza. Gracias, Eduardo. Uno puede preguntarse en qué proceso estoy yo. Algunos están en el momento del amasado, ¿no? Del chirlito. ¿En qué momento estamos? Creo que es claro entender que cuando alguien mete la mano que no es el alfarero, es una destrucción asegurada. Pero la Escritura dice de que Él es el alfarero y nosotros somos barros en sus manos. Resaltaba que no hay cosas temporales que hace Dios sino eternas. Y lo que Dios está haciendo probablemente no lo veamos aquí. Quizás hasta el último momento de nuestras vidas Él siga trabajando. Y uno dice, ¿para qué tanto? Porque lo que Él ha planificado es para una eternidad. Y es lo que nosotros debemos aceptar. Pero quiero resaltar ya a la obra terminada. La Biblia habla de vasos de barro. Tenemos la gloria en este vaso de barro, dijo el apóstol Pablo. Y la Biblia habla de varios vasos a través de la Escritura. Pero quiero resaltar algunos de ellos. Están los vasos de honra. Están los vasos de misericordia. Están los vasos escogidos. Están los vasos limpios. Los vasos quebrantados, los vasos de deshonra y los vasos de ira. Según podemos entender, la Escritura nos muestra de que el alfarero que trabaja y hace distintos tipos de vasijas y vasos son para distintos usos. Quiero que me acompañe rápido a la Escritura, a 2 de Timoteo capítulo 2, y dice así la palabra del Señor en el versículo 20. 2 Timoteo capítulo 2, 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera,
y de barro. Y hablando de los utensilios de barro, hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, poder entender qué son los vasos de honra es entender características, cualidades de personas que Dios ha moldeado con sus manos. ¿Qué significa vasos de honra? Nosotros, por una cuestión cultural, tenemos una mirada diferente de lo que muchas veces la Escritura nos muestra por historia y por cultura, pero, por ejemplo, cuando alguien llega a tu casa en un día de calor, uno le ofrece algo fresco para beber. En aquella época, por cultura hebrea, cuando llegaban visitas a la casa, en la puerta de la casa habían vasijas de agua fresca para que los que llegaban a tu casa se sientan bien de beber agua fresca, e incluso había para lavarse las manos o lavarse los pies y entrar a su casa aliviado del calor, del cansancio y de la sed. Vasos de honra son los que están en la puerta de tu casa para dar de beber a la visita sedienta. Y esto habla de una característica de los hijos de Dios, personas que han sido moldeadas por el Señor para ser vasos de honra. Gente que llega a tu casa, lo primero que recibe es la palabra. Son saciados por el bien que hay en tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios ha puesto a cada uno de nosotros la intención que seamos vasos de honra. Que personas que llegan a tu casa, lo primero que sepan es que en tu casa solamente se hablan palabras que bendicen. Que solamente hay palabras que edifican. Que solamente hay palabras de consuelo. Palabras de exhortación para el ánimo de crecer y de bendecir a esa persona. ¿Cuántos han dejado que sus casas dejen de ser un lugar donde haya vasos de honra? También dice la Escritura que Él nos formó y nos creó para ser siervos del Señor. También encontramos los vasos de misericordia, hermanos. Los vasos de misericordia son también una expresión de amor. Así como aquellos que llegan a tu casa encuentran agua para entrar a tu casa y refrescarse. Bueno, nosotros cuando hoy en día vamos por la ruta y uno necesita refrescarse, están esas estaciones de servicio con esos mega restaurantes o bares, ¿no? O paradores, como se llama. Entonces uno puede descansar o puede beber algo fresco o puede ir a los baños. Bueno, en aquella época no había esos paradores, pero en medio de las rutas polvorientas, secas, de mucho calor, la gente sacaba vasos o vasijas de misericordia con agua para que los caminantes, las personas que viajaban, puedan refrescarse y puedan beber también de esa agua que la gente ponía por misericordia. Saben, hermanos, en este mundo necesita que haya gente que sirva a los demás como vasos de misericordia. En este mundo se necesita de personas que no tan solo piensen en sí mismos, porque el egoísmo es crear su propia tumba. El mirar para mí mismo es simplemente crear su propia tumba, pero cuando estamos siendo vasos de misericordia, no estamos viendo quién es el que va a venir a beber agua en el camino, simplemente lo ponemos para que el que pase se sirva y se sacie su sed. Es amar desinteresadamente, es hacer la obra por la cual el Señor nos hizo. Ahora, ¿cuántas personas en el mundo pueden ser favorecidas por vasos de misericordia que Dios ha creado? Por ejemplo, en la gracia común y en la gracia especial que hemos aprendido, hemos entendido que por gracia Dios ha dado sabiduría a muchas personas. A todo el mundo le ha dado capacidades especiales, talentos, habilidades, ciencia, creatividad, tecnología, para que podamos servirnos. Ahora, una persona que está en una sala de electrónica creando un televisor, no está sabiendo a quién va a llegar ese televisor, simplemente lo está creando para el servicio de alguien. Un médico se prepara para atender y va a atender a cualquier persona que lo requiera. Una persona que se ha preparado como un vaso de misericordia es para el servicio de cualquier persona que lo necesita. La iglesia no está exenta de esto, hermanos.
La iglesia nos llamó a nosotros ser vaso de misericordia para bendecir y para ayudar a cualquier persona que lo necesite. Por eso somos nosotros también considerados vasos de misericordia en las manos del Señor. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, y allí figura justamente en el versículo 23. Romanos 9, 23. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, preparó con los vasos de misericordia, los mostró, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe para qué nosotros estamos? Para servir a otros, para que sea vista las riquezas de gloria de nuestro Dios. Por eso es que nunca va a ser aceptado ni tolerado que para recibir un bien de parte de Dios haya que cobrar, hermanos. No podemos nosotros negociar lo que es una expresión de amor y de gracia. Y quiero que usted se lleve esto en su corazón. Dios te creó como vaso de misericordia. ¿Para qué? Para dar sin preguntar a quién, ni siquiera ver quiénes son los favorecidos. Simplemente decir: Señor, estoy al servicio, porque en este mundo lo único que se hace es dar con interés de recibir algo. La palabra dice que Dios, para hacer notoria su gloria, preparó de antemano los vasos de misericordia para que ellos puedan ver la gloria del Señor. Usted es un vaso de misericordia. Usted es llamado a expresar la bendición de Dios. Otro vaso que encontramos en la Escritura son los vasos escogidos. Y estos son vasos especiales. Cuando el alfarero ha terminado de hacer sus vasijas, hemos escuchado a este alfarero que decía: yo tengo en mi mente lo que quiero hacer. El barro nunca sabe en qué va a terminar, pero yo sí sé lo que quiero hacer. Nosotros nunca hemos escuchado de parte de Dios cómo vamos a terminar. Simplemente Él está obrando porque Él sabe perfectamente qué vamos a hacer y cómo Él nos va a terminar en su obra. Pero saben, en la Escritura muestra que los vasos escogidos son vasos que a Él le ha placido apartarlo para un servicio especial. Por eso encontramos en la Escritura que han habido muchos hombres y mujeres apartados para un servicio especial del Señor. Cuando no encajase ninguna otra cosa más en el mundo, solamente para servir al Señor. Hay pastores, hay ministros, hay profetas, hay personas que han sido llamadas por el Señor para el servicio del Señor y son los llamados vasos escogidos. ¿Y saben qué hace un alfarero una vez que le sale ese vaso como él lo quería? Lo aparta para él, lo esconde, no lo pone en la vitrina junto con lo demás, sino que lo tiene apartado, lo tiene en una habitación oscura, una habitación cerrada. Y cuando vienen los compradores y empiezan a ver, siempre va a venir alguien que dice: usted es un alfarero muy bueno, pero sé que usted tiene alguna otra vasija, la mejor, que no la tiene exhibida. Yo quiero comprarla esa. Entonces el alfarero va a buscar esa vasija escogida, esa vasija que él tiene apartada, para sacarla y mostrarla diciendo: esta es la vasija que yo escogí para mí. Ahí la voy a presentar. Cuando dice: esa la quiero, lo que hace el alfarero es dar vuelta a la vasija y pone la firma, pone su nombre allí en la vasija. Y fíjense, hermanos, que justamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 encontramos a un llamamiento de uno de los apóstoles más grandes que hemos encontrado en las Escrituras. Uno de los apóstoles que en su llamamiento había sido crucial, tremendo. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por el celo que tenía, la Escritura dice que un resplandor del cielo se presentó y resulta que él fue llamado, cayó a tierra, y cuando cayó a tierra él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo: vete y entra a la ciudad de Damasco y allí te diré lo que tienes que hacer. Y dice el versículo 10 del capítulo 9: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. Encontraba que ese instrumento escogido encaja perfecto con los vasos escogidos, porque dice: este llevará mi nombre. Este llevará mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Y amados hermanos, Saulo de Tarso, después de haber estado en tinieblas, en oscuridad por sus ojos, estuvo 3 años en el desierto, hasta que volvió por revelación de parte del Señor. Saben, hermanos, aquí puede haber sentado vasijas escogidas de Dios. Acá puede haber potenciales ministros que el Señor ha escogido, pero están sentados. ¿Por qué? Porque están guardados todavía. No es el tiempo todavía. Pero cuando llegue la hora, el Señor va a poner su nombre y te va a enviar para que sea notorio en todo lugar que Él te respalda. Pero esa es la palabra de las vasijas escogidas. Y si alguien puede entender que esto es así, acompáñeme a Isaías 50, versículo 10. Dice así la Escritura, justamente de aquellos que confían en el Señor, cuál es su estado. Isaías 50, versículo 10, dice la Escritura: ¿quién hay de entre vosotros que tema a Jehová y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y el que carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Lo ven? El que está en tiniebla, el que está oculto, el que no está visto todavía. Hermanos, nos gozamos al saber que hay personas que probablemente ni saben que fueron vasijas escogidas. Y van a ser llamados, van a ser sacados de la oscuridad, van a ser sacados del anonimato, van a ser puestos en evidencia cuando llegue el momento del servicio del Señor. Saulo de Tarso nunca imaginó que él un día iba a portar el nombre del Señor como una vasija escogida. También encontramos las vasijas limpias. ¿Qué son las vasijas limpias? Cuando las vasijas de honra, ¿sí?, las que estaban en las puertas ya eran viejas y se deshacía, o si por ahí se quebraba algunas de las manijas o la parte del pico estaba gastada, no la tiraban, sino que la ponían en un lugar de la casa donde el jefe de familia, el hombre de la casa, guardaba sus primicias en grano, en especia, en trigo, guardaba sus primicias dentro de esas vasijas. Y cuando llegaba el día de la ofrenda en la reunión, ellos iban con las vasijas y las ponían delante del Señor. Y eran consideradas las vasijas limpias porque estaban preparadas para la ofrenda, preparadas para el servicio, preparadas para dar. Y esto se da en caso de que muchas personas creen que ya su tiempo se terminó. Es personas que dicen: yo ya no sirvo, ya no sé qué voy a hacer, ya hace mucho que dejé de servir, ya no siento nada. Hermanos, la mejor manera de ser vasijas limpias es ser vasijas que están preparadas para recibir de parte del Señor y para dar a otros como ofrenda también. Y estoy hablando de toda la bendición que tenemos de parte del Señor de ser bien recibidos en la casa del Señor. ¿Qué hacían con aquellas vasijas limpias los levitas después que se ofrecía el Señor? Ellos la tomaban y la llevaban a la casa del alfarero. Por eso se llaman vasijas quebrantadas. Las vasijas que estaban ya quizás deterioradas, algunas estaban rajadas, algunas estaban quebradas, las llevaba a casa del alfarero. ¿Es posible restaurar una vasija que ya está gastada? Sí. El alfarero lo que hace es volver a ponerle barro, un suplemento de barro, vuelve a sellarla otra vez. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? La vasija debe volver al horno. Tiene que volver al horno. ¿Para qué? Para que el nuevo barro se vuelva a compactar y se vuelva a ser sólido juntamente con la vasija. Pero saben, hermanos, tenemos promesas para aquellos que dicen: uy, el horno otra vez las pruebas, otra vez las aflicciones, otra vez los momentos difíciles. La Escritura dice justamente, Isaías 43:2, te dice: cuando pases por el fuego,
las llamas no arderán en ti, porque yo estaré contigo. Te está diciendo que el mejor momento para la vida de un cristiano que ha caído, que ha cometido pecado, que se siente lejos, el mejor momento, ¿sabes cuál es, hermano? Es la restauración. Y no tienes que temer al fuego de la prueba. No tienes que temer al fuego del horno, porque justamente te está diciendo, no será como la primera vez. No vas a sentir, sino que vas a ver que yo estoy allí, como esos 3 amigos en el horno de fuego, y el mismo Señor estaba con ellos en medio de las llamas, y ni siquiera olor a quemado tenían. Esas son las vasijas quebrantadas. ¿Cómo trabaja el alfarero? Primeramente las vacía, limpia todo su interior, limpia todo lo que haya adentro. Luego comienza el proceso de raspado y lijado, sacar todas las impurezas que pueda haber en nuestros pensamientos, en nuestro interior, en todo lo que hace referencia a la suciedad que pueda estar pegada de años, el proceso del raspado. Pero sí, luego comienza la restauración con el nuevo barro y al horno para ser justamente cocinado y trabajado en utilidad. Por último, encontramos los vasos de deshonra, ¿sí? Así como hay vasos de honra, hay vasos de deshonra. Usted tiene los vasos para beber agua, pero también tiene los recipientes para tirar basura. Y usted no bebe agua en la basura. Pero si no tuviese los recipientes de la basura, la casa sería un basurero. Usted tiene un lugar donde deposita la basura. Pero ¿saben qué necesita hacer todas las noches usted con ese recipiente de basura? Sacarlo. Porque ¿qué pasa si dejamos la basura allí? Se hace más basura y vienen ¿quiénes? Las moscas, las cucarachas, toda la suciedad se empieza a proliferar. Por eso es que los vasos de deshonra son considerados vasos necesarios, pero necesitan estar limpios. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 2, dice lo siguiente. Recién hemos leído un versículo. Dice así la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 2. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Los vasos de honra son importantes, pero los vasos de deshonra, haciendo referencia de que cuántas cosas podemos recibir en el trabajo, malas influencias, en los vecinos, en los compañeros, en la escuela, en cualquier lugar, personas que permanentemente hablan maldiciones, que son pesimistas, que tienen palabras derrotistas, que te están tirando todo siempre lo peor, y uno se está llenando de eso. Y venimos a la casa y nos enojamos con la esposa, con los hijos, estamos malhumorados. ¿Y eso es por qué? Porque has venido con toda la basura de afuera. Y amados hermanos, nosotros tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar deseable. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos, purificarnos todas estas cosas. Hemos escuchado y hemos visto que el alfarero se levantó y le dio lugar a otra persona que no era un alfarero, que intentó con buenas ganas hacer algo, pero lo deformó. Y el principio es cuando alguien mete la mano en tu interior y no es el alfarero, va a arruinar tu vida. ¿Cómo entra alguien a tu interior? Entra por palabras que son chismes, murmuraciones, distracciones. Hay personas que confunden. ¿Cuántas personas siembran dudas? ¿Cuántas personas están permanentemente hablando cosas que no provienen del Señor? Son basuras, pero nosotros tenemos que limpiarnos. Tenemos que purificarnos, tenemos que echar la basura. Por eso la palabra de Dios dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios dice, renueven el espíritu de su mente. La palabra del Señor dice que capturemos cada pensamiento bajo la obediencia de Cristo, siendo libres. La Escritura dice que utilicemos las poderosas armas del Espíritu para derribar las fortalezas que se han levantado con altivez en nuestra mente. Argumentos. Y el cristiano del siglo XXI está lleno de argumentos, está lleno de justificativos, está lleno de modos y formas de pensar, pero están lejos de la palabra de Dios.
Cuando te dije, hermano, al principio que este Jeremías 18 es un llamado a la consagración, Dios le estaba diciendo, se han deshecho en la mano del alfarero, pero voy a hacerlo de nuevo, voy a hacer algo mejor. Porque el pueblo venía en pecado, venía en apostasía, no tomaba en cuenta a Dios, no quería someterse a Dios, quería hacer las cosas por sus propios medios. Creo que en el video fue muy claro de que nunca el alfarero quitó sus manos y sus ojos y siempre mojaba sus manos en el agua. Para comenzar a formar la base empezó a trabajar desde adentro, echar la base. Dios quiere trabajar con nuestros límites, con nuestra base desde adentro. Y él decía, muchos se quejan porque hay opresión, pero cuando más te oprimen, más creces. Cuando más momentos difíciles pasas, más creces. La palabra nos está enseñando a que sepamos purificarnos y limpiarnos de todas las cosas. Y hoy es un día de restauración. Hoy es un día de consagración. Es el día para reconocer que somos el barro en las manos del alfarero y no tenemos nosotros potestad alguna de querer manipular al alfarero porque somos barros en sus manos. Amados hermanos, pero también la Escritura dice en Romanos que para hacer notoria su ira y su justicia, Dios preparó vasos de ira destinados para destrucción. ¿Y quiénes son los vasos de ira? Son esas vasijas que siempre se están rompiendo. Son esas vasijas que siempre se están quebrando. Que no resisten, que son rebeldes a las manos del alfarero. Que no aceptan ser moldeados. En el video el alfarero decía, debemos tener actitud de barro. ¿Se acuerdan cuando comenzó diciendo, hay que amasarle y sacarle el aire? Sin títulos, sin chapas, sin poder económico, sin decir yo soy esto, soy aquello. Para ser moldeados en las manos del Señor debemos ser considerados como barro. Y dijo, el barro es lo más barato. El barro no tiene valor, pero lo que produce terminando en las manos del Señor es incalculable. Solamente Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él ve nuestra obra terminada. Pero hay quienes se resisten, hay quienes son rebeldes, hay quienes nunca se conformarán a la imagen de Cristo porque no tienen esa naturaleza. Y esos son los vasos de ira que Dios preparó. El ejemplo más claro que tenemos nosotros es uno de los apóstoles que fue destinado para destrucción. Pero ¿qué quiere decir con esto? Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 27. ¿Se acuerdan quién es ese apóstol? Judas, el Iscariote, aquel que traicionó a Jesús, aquel que estaba con ellos pero no era de ellos. Aquel era un vaso de ira preparado para destrucción. Dice la Escritura, capítulo 27, ¿se acuerdan cuando Judas se arrepiente después de lo que había hecho? Va y devuelve las monedas. Dice que salió, fue corriendo y se ahorcó. Versículo 6, entonces los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Escuche, ¿qué dice que compraron? El campo del alfarero. ¿Por qué había un lugar que se llamaba el campo del alfarero? Porque los alfareros, todos los alfareros de aquella época, cuando habían vasijas que no había forma, no se podía remendarla, no se podía arreglarla, no se podía curarla, la metían al horno, reventaban, la volvían a hacer otra vez, la metían al horno, reventaban, no soportaban la prueba. Así como que hay cristianos que cada vez que hay prueba, o hay personas que dicen que son cristianos, pero cada vez que están en prueba reniegan con Dios, reniegan con la vida, no aceptan todas las cosas. Dice que una vez que intentó, sacó la vasija y se fueron a un lugar que se llama el Valle del Alfarero, que era un despeñadero, y agarraba la vasija, ¡pah!, y la tiraban y la partían en 1000 pedazos. Que para lo único que servía cuando venían los leprosos, agarraban pedazos de esas cerámicas y se rascaban las llagas.
Ese era el campo del alfarero, el lugar donde echaban todas esas cosas. ¿Qué dice que hicieron con la plata de Judas? Fueron y compraron el campo del alfarero, lugar de quebranto, lugar de desecho, lugar de destrucción. Y dice, para que fuese sepultura para los extranjeros, gente que no tiene familia, gente que está, esos NN, que nadie sabe de dónde son. La Escritura dice que Dios hace habitar en familia al desamparado, para aquel que es rebelde habita en tierra seca. Por lo tanto, vemos nosotros que dice que ellos compraron ese lugar para que sea cementerio de extranjeros. Pero si usted me acompaña a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, va a notar que la vasija de ira fue destruida, arrojada por el alfarero y quebrada en 1000 pedazos para destrucción. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice el versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura de que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, ¿qué sucedió? Se reventó por la mitad. Allí está la vasija destruida, reventado por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. El fin de los vasos de ira. Aquellos que son resistentes, que resisten a ser moldeados por Dios. Para Dios no hay ningún título especial. Solamente quiere que estemos en Cristo y que Él pueda hacer su obra en nosotros. Quiero concluir porque sé que hemos avanzado con la hora. No hay nada más para agregar al video, pero creo que mientras ibas viendo el video, el Espíritu lo iba hablando y le iba mostrando. Lo que sí necesitamos entender, amados hermanos, es que somos llamados por el Señor a tener una vida que va a mostrar la obra perfecta que está haciendo el Señor para la eternidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos los que quieran meter mano en tu vida ahora es para producir un bien momentáneo. Pero cuando Dios, el alfarero, utiliza sus manos en tu vida, es para formarte como una pieza para la eternidad, para su gloria. Tu vida refleja, tu vida muestra qué clase de persona eres tú. Cierra tus ojos, por favor. En la Escritura el Señor nos muestra que es un Dios de misericordia, un Dios de restauración. En la Escritura el Señor nos muestra que Él es un Dios que quiere bendecirte, pero quiere que recuerdes que Él es el alfarero. Bueno, quiero llevarte a meditar antes que terminemos. ¿Tiene sentido tu vida delante de Dios cuando estás lejos de sus manos sin hacer su voluntad? Por supuesto que no. Creo que debes entender que solamente en las manos del Señor podrás ser perfeccionado. Me quedaba mucho una frase que dijo este hermano en el video. Mientras más somos mojados por la palabra de Dios, más moldeables somos en Cristo, que es la roca. Por eso es que insistimos tanto a que usted lea la palabra siempre. No importa si tiene ganas o no tiene ganas. Leer la Escritura debe ser un permanente en todos los días de su vida. Apártese a leer la Biblia, porque cada vez que usted lee la Biblia va a sentir que más dócil se hace la mano de Dios. Resaltaba otra frase que decía: cuando tenemos puestos los límites por Dios es cuando verdaderamente somos libres. Y uno cree que la libertad es no tener límites, hacer lo que quiera.
Y justamente es al revés. La verdadera libertad es cuando reconocemos los límites. Porque cuando Dios te pone límites es para tu bien, es para tu bendición, es para tu crecimiento. Nunca dejes de pensar que Él está obrando en tu vida. Quiero llamar a la consagración en esta mañana. Probablemente eres un vaso escogido para el servicio. Quiero llamar a la consagración porque probablemente eres un vaso de honra para dar frescura y alivio a los sedientos de este mundo. O un vaso de misericordia que por donde vayas eres usado para bendecir a otros. Probablemente eres un vaso limpio que estás lleno de dádivas y bendiciones para dar y compartir a cuantos necesitan. O quizás eres un vaso que estás en plena etapa de restauración. O estás comenzando a ser restaurado por el Señor. Déjate guiar, déjate moldear. El Salmos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará, Él lo hará. Yo quiero hacer un llamado a la consagración. Pero ese llamado a la consagración primero es la reconciliación, es la restauración. Puedes volver a ser moldeados por el Señor. Piensa, ¿tiene sentido la vida si Dios no tiene puestas sus manos en ti? Quiero que creas, que sepas y que vivas confiado en el Señor. Primer llamado a la consagración. Hermanos que has servido, pero estás a oscuridad, que estás pasivo, que estás sin hacer nada. Dios te está llamando a consagrarte, a decir: Señor, aquí estoy, quiero servirte. Voy a ordenar mi vida, voy a ordenar mis pasos, voy a ponerme a cuenta contigo. Pero cuéntame en tu lista de gente consagrada. ¿Sentís que el Espíritu te está diciendo: ya basta de estar sentado? Hay tanto por hacer. La mies es mucha y hay pocos obreros, muy pocos obreros. Te animo en el nombre de Jesús que tomes hoy, como hijo de Dios, la decisión que ya puedes tomarla: servir al Señor. Quítate los argumentos que te han dejado atrás o te han enfriado y comienza a servir al Señor con un corazón agradecido. Hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero comenzar a servir al Señor con todo mi corazón. Si lo sentís, ponete de pie, reconociendo que sin Él nada lo puedes hacer, porque el Señor te está llamando a esto. Si hay alguien que necesita comenzar a ser restaurado, póngase de pie y dice: Señor, yo necesito comenzar a ser restaurado. Yo necesito, Señor. Yo no puedo estar así. Necesito comenzar de nuevo. Por más que duela, por más que cueste. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Qué necesitas? La semana pasada el Señor nos habló diciendo: vas a mostrar cuánto me amas de la manera que demuestres cuánto odias el pecado. Oh, sí, Señor. Cuando identifiques lo que te sacó, lo que te hizo caer, lo que te hizo enfriar, vas a odiar de tal manera que vas a mostrar cuánto amas a Dios. Amo a Dios, por eso consagro mi vida. Nada puedo hacer separado de Él. Quiero empezar de nuevo. Y sabes, lo primero que empieza a moldear el alfarero en tu vida es tu carácter. Ese carácter que hizo más daño, esas reacciones, esas palabras que salieron y que arruinaron relaciones, esos pensamientos que no los podía frenar, esos celos, esas envidias, esas situaciones límites, esas cosas va a empezar a trabajar el Señor en tu vida para decirte: hey, tú eres el barro, yo soy el alfarero, tú no me moldeas a mí, yo te voy a moldear a ti, pero debes ser dócil.
debes decir sí, Señor. Aunque te duela, di sí, Señor, hazlo. Aunque te cueste, tienes que decir sí, Señor, estoy dispuesto a ser moldeado. Y eso significa negar muchas cosas que tu ego quería. Eso significa negar tus placeres que querías para ver los placeres de Dios y recibir lo que a Él le place. Eso significa comenzar una etapa de restauración. Piensa, tu silla está vacía porque Dios nunca te reemplazó con nadie, porque nunca repite a nadie. Él te hace único, irrepetible. Tu lugar está vacío. Eres como la pieza del rompecabezas, fundamental. Nadie puede encajar en tu lugar. Dios te creó y Dios te hizo para que encajes en el plan perfecto de su obra. ¿Por qué te atacas a ti mismo? ¿Por qué ejerces tu propia justicia hacia ti mismo? Ríndete al Señor. Allí donde estás, ora al Señor, pedile perdón con todo tu corazón. Decirle que estás dispuesto a empezar una nueva vida. Que tenés vergüenza, claro que sí. Que tenés dolor, claro que sí. Pero que estás dispuesto a empezar de nuevo. Porque quiero que sepas que a lo mejor en esta vida no vemos la tarea, pero la veremos en toda una eternidad. Y vas a gozarte al saber de por qué el Señor te hizo así. Unos son grandes, otros pequeños, unos altos, otros flacos, otros petizos. No importa la forma, no importa cómo eres. Lo importante es lo que Dios está haciendo. Y así se agradó el Señor, así se deleitó el Señor en tu vida. Solamente dile: Señor, aquí estoy, dócil en tus manos. Levante sus manos todos los que están puestos de pie. Y vamos a hacer una oración. Que en tu corazón haya sinceridad. Busca la expresión más sincera para llegar a Dios. Y dile allí: Padre, yo estoy aquí humillando ante tu presencia. Sé lo mucho que podría haber hecho en tus manos, pero yo mismo me deslicé. Yo mismo me desplacé. Hoy quiero que arda de nuevo en mí tu fuego, Señor. Hoy quiero que comience otra vez a brotar agua de vida en mi ser. Hoy quiero, Señor, reconciliarme contigo en verdad. Porque yo reconozco que hubo manos que no eran tus manos que obraron en mi vida y me desformaron. Y yo estaba ilusionado primero, pero me di cuenta que todo redundó en fracaso, Señor. Ayúdame a empezar de nuevo. Porque así dice tu palabra. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y comienza de nuevo. Nadie perdió la categoría de hijo por más que fuiste un pródigo. Siempre serás un hijo para tu Padre que te formó. Bendigo a tu iglesia en esta mañana. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y a los que en verdad de corazón depositan en ti su confianza. A mis hermanos que le ha dado, Señor, capacidades y talentos para ministrar, para estar, para presidir, para cantar, para tocar instrumentos, para predicar, para ayudar a enfermos, para visitar las cárceles. Señor, a estos hermanos que hiciste vasos de honra para traer agua fresca a aquellos que están sedientos. Restáuralos hoy, Señor, por tu Espíritu Santo. Porque lo que hacemos es para tu gloria, Dios. Oh, es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria, Dios. Levanta tu voz y adora al Señor allí donde estás. Que se escuche ahora ese murmullo de la oración. Dale gracias al Señor porque Él nunca quitó sus manos de ti. Nunca sacó sus ojos de ti. Siempre, siempre estuvo trabajando en tu vida. Él puede hacer de nuevo. Él puede hacer de nuevo tu vida.
Dile, quiero ser más como tú, Señor. Ser herramienta Hazme, Señor, como tú quieras. Oh, Santo. que ellos puedan De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Dile, quebrántame, Señor. Quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria, una vez más. Levanta tus manos, vamos, hijo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Dile, quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile al Señor, quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Sí, Señor. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Jesús. Tú eres el alfarero, Señor. Tuya es la gloria. Haz en nuestras vidas como tú quieres, Señor. Y glorifícate, Señor, con tu obra terminada. Porque tú comenzaste y lo acabarás, perfeccionando cada día lo que has pensado hacer. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús.